Hola, soy de la licenciatura en Educación Física de la Escuela Normal de Educación Física Pablo García Ábalos. El propósito de este video es presentar el producto integrador de primer semestre, que consta de 4 capítulos de las materias de desarrollo de la niñez, periodos y etapas del ciclo vital, escuela y comunidad, problemas socioeconómicos y políticos de México e historia de la educación física. Capítulo 1. Periodos y etapas del ciclo vital. Ritmos de crecimiento, desarrollo y maduración. El crecimiento es el proceso mediante el cual los seres humanos aumentan su peso, tamaño y se desarrollan hasta alcanzar la forma y la fisiología propias de su estado de madurez. El desarrollo es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales en compleja interacción. Es la aparición de nuevas características o la adquisición de nuevas habilidades. Por lo tanto, el desarrollo indica una maduración progresiva. Y el desarrollo es un proceso expansivo. A medida que el niño madura, va conformando nuevas conductas que generan nuevos comportamientos a través de la interrelación personal y con el medio, en concordancia con sus posibilidades de realización. Y la maduración es cuando el ser humano alcanza su momento de máximo desarrollo intelectual y emocional. La vida es un proceso de maduración constante. De niños somos seres plenamente dependientes de nuestros padres, pero conforme vamos creciendo, vamos siendo cada vez más independientes en todos los sentidos. Este proceso de independencia está íntimamente unido a nuestra madurez. Observación participante y la observación no participante. La observación participante es el tipo de observación cualitativa principal y más extendido. El investigador selecciona a un grupo humano, ya sean vecinos, trabajadores, grupo de jóvenes, entre otros, y se dedica a observarlo detenidamente, interactuando estrechamente con sus componentes, mientras que la observación no participante consiste idealmente en contemplar lo que está sucediendo y registrar los hechos sobre el terreno. Sin embargo, como categoría pura, solo es posible cuando se observa detrás de una ventana, con cámaras ocultas o espejos falsos. Más recientemente, con Internet, habría que estudiar las maneras de acceder a espacios sin ser vistos. En el resto de los casos, es imposible evitar interacción. Este tipo de observación se usa para el análisis detallado de un tipo de interacción muy concreto. Principios rectores en la educación física. Una de las resoluciones que se tomaron fueron que las escuelas públicas no debían situarse en casa de vecindad. Estas debían tener buenas condiciones salubres. El tono general de las resoluciones se inclinaba al aspecto de la salud física del niño más que a la intelectual o moral. Debían practicarse ejercicios físicos que desarrollan los sentidos, las facultades y el método objetivo. Este primer congreso no tuvo influencia de los posteriores, porque no fue nacional y sus postulados estuvieron restringidos a la instrucción elemental. En 1889 se inauguró el primer Congreso de la Instrucción Pública con la idea predominante de lograr la unidad nacional. En la convocatoria se mencionaba que en todos los ramos de la administración, salvo en la educación, dominaba un espíritu de unidad nacional. Por ende, era necesario que los estados, el distrito y los territorios federales uniformaran su legislación y sus reglamentos escolares. México siguió el ejemplo francés al tomar la gratuidad absoluta, la obligatoriedad y el laicismo de las escuelas públicas en 1881 y 1882. Los puntos principales que se sometieron a la deliberación del Congreso fueron la instrucción primaria laica, obligatoria y gratuita, pero también se discutió sobre las materias, los métodos de enseñanza y otros temas. El 1 de diciembre de 1890 se inauguró el segundo Congreso de Instrucción Pública. Capítulo 2. Periodos y etapas del ciclo vital. Etapa de la adolescencia de 11 a 22 años. La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la adultez
e incluye cambios grandes tanto como en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. La adolescencia temprana comienza entre los 11 y los 13 años. Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También empiezan a notar cambios corporales, entre los que incluyen el crecimiento de vello en las axilas y en la zona genital, el desarrollo de los senos en las mujeres y el aumento del tamaño de los testículos en los hombres. Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad. Es posible que comiencen a explorar formas de ser independientes de su familia. En este proceso es probable que prueben los límites y reaccionen con intensidad si los padres o tutores reafirman los límites. La adolescencia media comienza entre los 14 y los 17 años. Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia media. La mayoría de los varones comienzan su crecimiento repentino y continúan los cambios relacionados con la pubertad. Es posible, por ejemplo, que se les cambie la voz y les salga acné. Es probable que los cambios físicos estén casi completos en las mujeres y la mayoría de las niñas ya tengan la menstruación regular. A esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones románticas y sexuales. Probablemente se cuestionen su identidad sexual y la exploren, lo que podría resultar estresante si no tienen el apoyo de sus padres. Otra forma típica de explorar el sexo y la sexualidad de los adolescentes de todos los géneros es la estimulación, también llamada masturbación. La adolescencia tardía comienza de los 18 a los 22 años o más. Los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que tendrán como adultos. Para esta edad suelen tener más control de sus impulsos y pueden sobrepasar los riesgos y recompensas mejor y con más precisión. En comparación con los jóvenes en la adolescencia media, los jóvenes en la adolescencia media tardía pueden concentrarse pensando en otras cosas. Los adolescentes que se convierten en adultos jóvenes tienen ahora un sentido más firme de su propia individualidad y pueden identificar sus propios valores. Se centran más en el futuro y basan sus decisiones en sus ilusiones e ideales. Las amistades y las relaciones románticas se tornan más estables. Se separan más de su familia, tanto física como emocionalmente. No obstante, muchos restablecen una relación adulta con sus padres, considerándonos personas de su mismo nivel a quienes podemos pedir consejos y quienes podemos hablar de temas serios, una vez de una figura de autoridad. La encuesta y la entrevista. Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva, en la que el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla, y las respuestas son de opción múltiple, mientras que la entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos, ya sea para investigación y temas de interés o de divulgación científica de selección personal. Concepto de pubertad, adolescencia y juventud. La pubertad es el momento de la vida cuando un niño o una niña madura sexualmente. Es un proceso que suele ocurrir entre los 10 y 14 años para las niñas y entre los 12 y 16 años para los niños. Y este causa cambios físicos y afecta a niños y niñas de manera distinta. Mientras que la adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Y la juventud es la edad que procede inmediatamente a la edad adulta y se sitúa después de la infancia. La juventud engloba a la adolescencia y la adultez temprana y puede incluir a la preadolescencia y en ocasiones a la adultez media. Capítulo 3. Etapa de la adultez tardía de 65 años en adelante.
La etapa de la adultez tardía comienza a los 65 años aproximadamente y se caracteriza por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas corporales. En la adultez se presentan algunos cambios físicos como lo son la pérdida de textura y elasticidad de la piel, el adelgazamiento y encanecimiento del cabello, la disminución de la talla corporal, adelgazamiento de los huesos, pérdida de dientes y problemas de encías, problemas de visión y la propensión a la osteoporosis. Durante esta etapa se presentan cambios que incrementan la posibilidad de desarrollar enfermedades, ya que esto se debe a la fragilidad del organismo. Algunas de las enfermedades que se ocasionan con la vejez son enfermedades crónicas que han sido adquiridas aproximadamente a los 30 años, como lo son la diabetes, la artritis o el reumatismo, entre otras enfermedades. La economía mexicana. La economía de México está basada en el mercado libre orientado a las exportaciones y es la primera economía de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera economía de mayor tamaño de América, después de Estados Unidos y Brasil. Según datos del año 2014, el Producto Interno Bruto del país superaba el billón de dólares, lo que lo colocó a la economía mexicana como la 13ª más grande del mundo y la 13ª por Producto Interno Bruto nominal. Las agencias Moody's y Fitch y EBCA le han otorgado grados de inversión a la deuda soberana de México. Y de acuerdo con el Banco Mundial, a pesar de su estabilidad macroeconómica, que ha reducido la inflación y las tasas de interés a mínimos históricos y que ha incrementado el ingreso de per cápita, existen grandes brechas entre ricos y pobres, los estados del norte y el sur, y entre la población urbana y rural. Algunos de los retos para México son la modernización del sistema tributario y las leyes laborales, así como la reducción de la desigualdad. Relación de escuela y comunidad. La relación entre la escuela y comunidad puede concebirse como un intercambio entre la institución educativa y su contexto. En rigor, la institución adquiere significación en la relación con el medio social en el que se actúa. Ese medio condiciona, facilitando o dificultando su accionar cotidiano. En la escuela, el contexto está presente en todo momento. Demanda de los padres, apoyo de grupos o instituciones locales, conflictos, etc. Todo esto puede llevar a la escuela a modificar deliberadamente o no sus recursos y estilos de acción. El contexto está en permanente transformación, en movimiento, lo que produce cambios en las condiciones generales de desempeño y en las demandas, exigencias que se le plantean a las instituciones. La escuela, para mantener su vigencia como institución, está obligada a procesar esos cambios. Esto es un desafío que se enfrenta cotidianamente. Pubertad, repercusiones físicas y emocionales. En cambios físicos de las mujeres en la adolescencia están el crecimiento de las mamas y ensanchamiento de caderas, cambios en la vagina, el útero y los ovarios, el inicio de la menstruación y la fertilidad, cambio en la forma pélvica, redistribución de la grasa corporal, el crecimiento de vello púbico y axilar, aumento de estatura, olor corporal fuerte, cambios en la piel y acné. Mientras que en los cambios físicos de los hombres en la adolescencia son el desarrollo de la musculatura, el crecimiento de los testículos y el alargamiento del pene, el crecimiento de vello corporal, tanto púbico, axilar, en el bigote y la barba. Aparecen las primeras erecciones y la primera eyaculación. También empiezan las eyaculaciones nocturnas, mejor conocidas como poluciones. Crece en el cuello una protuberancia conocida como la manzana de Adán. El aumento de estatura, la voz cambia y se hace más gruesa. También está el aumento de sudoración, el olor corporal fuerte y el acné. En cambios psicológicos se puede encontrar que el adolescente puede volverse agresivo, rebelde, aislado e inestable. También experimentan cambios en los estados de ánimo. De repente se sienten depresiones, rabia y luego felicidad. También crece la necesidad de sentirse admirado y valorado en los grupos a los cuales pertenecen.
También empiezan a cuestionar las órdenes de sus padres y buscan la libertad e independencia para escoger a sus amigos, amigas o pareja. Y sienten presionados a tomar decisiones con las que no están de acuerdo y empiezan a sentir atracción erótico-afectiva por otras personas y a tener amores platónicos. Pero todos estos cambios físicos y emocionales son normales, si tenemos en cuenta que están expuestos a fuertes cambios hormonales que los hacen sentir en crisis con el mundo. Educación física en la época postrevolucionaria. La educación física significó la consolidación de las escuelas formadoras de los profesores de la materia, declarándose que la finalidad de este tipo de educación era la de formar maestros especialistas dentro de las orientaciones y tendencias políticas y sociales. Durante este periodo y hasta el año 1920 se suceden hechos notables como la creación de la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia y la Federación Gimnástica Nacional. Posterior al año de 1921, la educación física se hizo presente en la educación mexicana, pero era muy diferente a la educación física actual. Para empezar, se caracterizaba por ser muy militarizada, por lo tanto severamente rígida, con el propósito de tener a personas físicamente aptas para enfrentamientos. Básicamente la educación física en esta época era gimnasia de estilo sueco ideada por Pedro Link. Los profesores de educación física eran egresados de la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia. De igual manera y a través de este periodo, la organización de la educación física y después de pasar por diversas experiencias evolutivas, se consolida en la administración pública hasta el año 1947, con la creación de la Dirección General de Educación Física. En este periodo, el del desarrollo histórico-social del ejercicio físico en México, educación física y deporte, como los elementos constitutivos de la cultura física, tienen avances de suma importancia con la creación de 1923 del Comité Olímpico Mexicano y en 1933 con la Confederación Deportiva Mexicana. Con ello, la educación física y el deporte definen su función educativa y social. Para la educación física y el periodo transcurrido entre 1921 y 1968, representa su presencia y participación en el proceso evolutivo, quizá de la mayor significación de la educación en México. Regionalización de la pobreza en México. Desde el año 2018, el Coneval ha informado acerca de las adecuaciones que actualizan algunos elementos de la metodología para la medición multidimensional de la pobreza, derivadas de las modificaciones normativas que afectan los derechos sociales, así como de las investigaciones que fundamentan la incorporación de adecuaciones técnicas que reflejan los cambios sociales del país. En agosto de 2019, el Coneval presentó la serie de pobreza 2008-2018, cumpliendo un periodo de 10 años en los que la metodología de la pobreza multidimensional se mantuvo sin modificaciones, en concordancia con lo aprobado por su comité directivo en 2010, logrando con ello la comparabilidad en el tiempo. Problemas del sistema político mexicano. Los principales problemas del sistema político mexicano son la inseguridad y la delincuencia, ya que los principales motivos para ello son la delincuencia y el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. El segundo sería la pobreza, porque más si bien parece que con el paso de los años la economía del país ha mejorado, lo cierto es que en gran parte de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, especialmente en las áreas rurales. Otro problema sería la desigualdad, ya que es un factor clave de las problemáticas sociales que vive México y que se encuentra en la desigualdad, o mejor dicho, en las desigualdades que existen entre la ciudadanía. Otro problema sería la corrupción, ya que es otro de los factores que más preocupa a los habitantes del país y que más perjudican su día a día, hallándose presente en diferentes estratos de la sociedad y participando en la inseguridad ciudadana anteriormente mencionada. El otro problema sería la justicia, ya que la confluencia de la delincuencia y la corrupción, junto con la elevada desconfianza en las instituciones públicas, hace que México tenga severos problemas en lo que respecta al correcto ejercicio del poder judicial, siendo considerado el segundo país con peor administración de este poder en Latinoamérica.
el desempleo, ya que la falta de empleo es también una problemática relevante de este país latinoamericano, con un 3,5% de la población censada en paro en primer trimestre del año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este problema es mucho mayor de lo que parece por este dato, teniendo en cuenta que mucho trabajo que existe es precario y de corta duración. Muchas gracias por haber visto este documental. Mi nombre es Víctor Manuel Reyes Montero, curso el primer semestre, Grupo B, de la licenciatura en Educación Física de la Escuela Normal de Educación Física Pablo García Ábalos.